Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bonjour à tous. Bonjour. 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 On commence. ¿Comenzamos? Oui. D'accord. Nous sommes à quelle page? Nous sommes à quelle page? ¿En qué página estamos? En ninguna aún. No n'écoutez pas, Jani. Hicimos la introducción en la clase pasada y nos dejó 4 actividades Bien. para que investiguemos. Por favor, Las comencemos con este características precalentamiento. Vamos. Jani. ¿Sí? Perdón, ¿puedes repetir? Comencemos con ese precalentamiento. Sí, eran las actividades, investigar, por ejemplo, de dónde o cuál es el origen de Lugdunum y Lutetia, ¿así? Sí, bien. Esa era la primera actividad. Después las características de la lengua francesa y qué es la Alianza Francesa. Bien. No sé si recuerdo. Y bueno, Vamos. dentro de las... Sí, yo investigué algo sobre Lugdunum, que era una colonia de la ciudad romana, de la provincia de Galia, ¿puede ser? Sí. Y bueno, que le decían a Lugdunum la flor de la Galia. Era una colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum, así se llamaba. Nada de nombre. Y después Lutetia, que proviene del latín. Sí. También se le dice Lutetia, o Sí. antiguamente en latín se le decía Lutetia Parisium, pero no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí. Y bueno, era una ciudad de la Galia prerromana y romana, una ciudad galo-romana, era precedente de Merovingia y antecesora del actual París. Bien. Eso fue lo poquito que busqué. ¿Ahora en qué sentido? ¿En importancia o que recibía ese nombre, París, antes? ¿Antecesora? Perdón, no escucho muy bien, por ahí parece que se me corta un poquito el audio. La palabra Lugdunum Sí. nombraba la ciudad de París. No, creo que era Lutetia la que hace referencia a Bien. París. Bien, perfecto. Muy bien, Janet, tenés un 11, te podés ir. Gracias. Mónica, vamos, Mónica.
Mónica. Habemos dos Mónicas. No sé a cuál se refiere, si yo salgo con el nombre Mónica o es la otra Mónica. Vos Si es salís a con mí, el nombre Mónica, dice ahí. claro, dice Moni Rock, es el nombre de mi, ¿cómo se llama? De mi correo, pero mi nombre es Mónica también. Por eso preguntaba. Si me pregunta a mí, yo averigué algo similar a lo que dijo Janet. Bien. Y también averigüé que la ciudad de París, primeramente estaba en una isla, que era la isla de Cité, no sé si se dirá así, y que luego pasó a ser luego pasó a ser el territorio central, y allí se pasó a llamar Lutetia Parisis. La pronunciación, mil disculpas porque no lo sé cómo se dirá. Y eso fue en la época prerromana de Julio César, y recién en el año 360 después de Cristo pasó a llamarse con el nombre de Parisí, con el que después con el tiempo se cambió a París. Y que muchas de las partes que se tienen guardadas como reliquias de esa primera ciudad primitiva están en el Museo del Louvre, también están en Notre Dame de París y en algunas catedrales como la de Saint-Sulpice, son parte de lo que se construyó la primera ciudad de París en esa isla. No sé si aporta algo. Sí, muchísimo. Bien. Plus de información. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar al 11 y al 12 que se sacaron las chicas recién? ¿Sí? Respectivamente. Vamos. Miriam. Miriam, ¿o no es Miriam? ¿Es? Sí, sobre la Alianza Francesa, que es una institución sin fines de lucro, ¿no es cierto? Cuya misión era justamente difundir la lengua francesa, la cultura también, la cultura francesa, Sí. como un centro cultural, ¿no es cierto?, de la lengua francesa. O sea, a eso se dedica específicamente. Bien. Y bueno, también cómo se relaciona el latín con Francia, qué relación tenía el latín con Francia. Dice que el latín funcionó como lengua escrita, y aunque el galo de tradición oral no se escribía, se conservaba su función de lengua de intercambio hasta el siglo III, o sea que se habían desarrollado bajo los romanos. Bien. Así que esa es la relación que tiene el latín con Francia. Bien. Y también, sí. Muy buen aporte, también. Sí, sí. Très interesante. Luján. Sí, buenas tardes. Buenas Yo tardes. lo que encontré era que Lutecia era una ciudad en Galia prerromana y romana. La ciudad galorromana fue un precedente de la ciudad merovingia, restablecida, que es la antecesora de la actual París. Aunque Lutecia y París tienen poco en común, salvo su posición en una isla. La Ile de la Cité, puede ser, en un conveniente paso del Sequana. Eso porque yo puse Lutetia y me apareció Lutecia, como una traducción. Sí. Y sobre el Lugdunum, fue el nombre con que se conoció la colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum, que es actualmente Lyon, no sé, Lyon puede ser, Sí. no sé cómo se pronuncia, que es una importante ciudad romana de la provincia de Galia. Eso. Muy bien. Muy bien. Han averiguado mucho las chicas. Muy bien. Mónica. Mónica, con acento. Yo quería agregar con respecto a lo de la Alianza Francesa, que empezó a funcionar desde el siglo XVII, y fue una forma de poder unificar el sur con el norte, que había muchas diferencias entre ellos dos, para que hubiera una unificación, no solamente en los derechos, en la parte administrativa, sino también en la parte comercial, porque en ese momento había mucha disputa entre el norte y el sur. A partir de ahí se empezó a unificar, y después, si bien la función más de la Alianza Francesa fue la parte del idioma y la parte cultural, nació siendo como una unificación de todo lo que tuviera que ver con el territorio. Una Exactamente. De hecho, el nombre es Alliance Française y
nada más. No es Alliance Française Linguistique, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que ver con todo lo que guarda relación con los pueblos francófonos, europeos, de toda esa gran región. Muy bien, bien. Todo esto, ¿ya alguno de ustedes sabía de antes? No. No. Bien. Muchas veces en ciertos documentos se cita la palabra de origen latino, por eso a propósito les nombré dos palabras, luctugunum por una parte y lutetia por la otra, dado que de ese modo eran conocidas esas localidades hace 2000 años por los romanos, quienes, dicho sea de paso, se comunicaban en latín. Desde luego que al ser la Galia un territorio conquistado por los romanos, comenzó a dejar su huella la lengua latina. Por eso muchas palabras francesas van a guardar un gran parecido con las palabras que nosotros hoy usamos en español. Las palabras que no guardan ningún parecido con el español, por el contrario, evidentemente, o son de origen franco o son de origen galo. Comúnmente yo, como ustedes, soy más proclive a usar en lo posible palabras bien francesas, bien originales, si se quiere. Lamentablemente hay muchas palabras que el francés dejó de lado en favor de palabras no francesas a lo largo de varios siglos. El francés escrito para nosotros es, y quiero escuchar opiniones, muy transparente para nosotros. ¿Está bien lo que digo? El francés escrito, esa puede ser una de las características de la lengua francesa. El francés escrito es transparente para el hispanohablante. ¿Puedo llegar a hacer tamaña afirmación a modo de característica de la lengua francesa? ¿Qué opinan ustedes? Puede ser porque tenemos... Depende de la generación. Primero, pedimos la palabra, por favor. Perdón. Sí. Yo me llamo Anaí. Ahora, no sé cómo escribirlo. Anaí. Yo creo que depende de la generación de las personas. Mi generación, que yo soy más de 60, tenemos un vocabulario más antiguo, entonces interpretamos mucho mejor al escrito. Yo entiendo muchas cosas escritas en francés, pero creo que alguien de 20 tiene otro tipo de vocabulario por una cuestión de evolución de la lengua y supongo que se debe hacer más difícil. Probablemente. Quiero escuchar entonces una voz de alguien que tenga entre 20 y 30 años. Gracias, Anaí. Merci. Bueno, se ve que no hay nadie de entre 20 y 30 años. Son Yo sé acá. ¿Qué pasa? Acá. Me parece que el tema de que se facilita un poco la comprensión tiene que ver con esto de que, o sea, de que nuestro idioma también viene del latín, pero digo, es como los que hablamos español también tenemos como una facilidad para entender el portugués también, ¿no? Entonces, nada, con el tema, perdón el ruido, con el tema también, ¿no? De por ahí de que el español es tan complejo, creo que, digo, no quiero afirmar que es mucho más fácil para nosotros, pero digo, sí hay como una especie de similitud. Y después, con respecto por ahí al tema
de la comprensión de la lengua con respecto a la edad, creo que tiene que ver capaz que con una cuestión de en realidad de si uno todo el tiempo se está instruyendo y está estudiando, capaz uno tiene como un poco más de facilidad, pero porque tiene el ejercicio como más flexible. Pero digo, alguien que nunca estudia, o que estudia poco, o que no estudia con frecuencia, siempre se le hace un poco más difícil. Pero después me parece que tiene que ver con una cuestión del ejercicio del estudio. ¿De acuerdo? Esa es una de las principales causas. Sí, pide a alguien acá que se silencie en los micrófonos cuando no se interviene. Sí, Miriam. Que está viendo que, bueno, el 70% de las palabras en español provienen del latín. Entonces, por eso, como decía la compañera, tanto el idioma portugués como el francés y el italiano, de repente cuando lo vemos escrito, podemos llegar como a entender como nos suena familiar, que lo vemos familiar. Sí. La impronta dejada por los romanos a través de su latín hoy se nota y es palpable. De hecho, idiomas que ustedes mencionaron, el italiano, el portugués, el español, frente al francés se parecen entre sí mucho más que entre ellos y el francés. El francés es la lengua que más se apartó, entre comillas, del original. Por eso la lengua francesa presenta características que no presenta comúnmente las otras lenguas. Si bien el portugués tiene sonidos nasales, el francés los tiene más. Hay más sonidos consonánticos en francés, menos sonidos consonánticos. Bien, bien. Acá hay un aporte de una de ustedes, la señora abogada, y ha estudiado, desde luego, el conocido derecho romano. Bien. Cuyo antecedente es justamente la Roma republicana en general, ¿sí? Bien. María Carolina. Bien. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra característica? Es decir, yo puedo decir que la lengua francesa escrita se presenta transparente para nosotros. Pero, por ejemplo, cuando digo Oniso aquí Panch, eso que acabo de decir tan breve, ¿fue transparente a nuestros oídos? Oniso aquí Panch, en absoluto. Sin embargo, si veo sí, Edith, el alfabeto. Bien. El sistema de escritura que se utiliza en el francés es el mismo. Sin embargo, fíjense que no basta con que usemos el mismo sistema de escritura, el mismo alfabeto o abecedario. ¿Por qué? Porque cada pueblo, si bien aceptó ese sistema de escritura, acaso impuesto por los romanos, siguió pronunciando las palabras a la manera como ellos estaban acostumbrados a hacerlo en su región, en su comarca. Bien, esa es una de las principales características, Carlos. Es transparente el francés cuando se lo lee, y no en voz alta, cuando se lo lee, pero no lo es tanto o casi imposible en algunos casos de comprender cuando se nos habla en francés. ¿Cuál será la causa? Una de las características que podemos agregar respecto de esa aparente desunión que hay entre la escritura y la oralidad, sí, los sonidos, es que los sonidos en francés no siempre están representados por una sola letra. A veces por dos letras. Y, por el contrario, hay letras en el francés que no siempre representan. Entonces tenemos que empezar a ver ese caso particular del francés.
¿Hasta ahí vamos bien? Recuerden que yo voy algo lentamente porque necesito que ustedes se alfabeticen en francés, para luego comenzar a comunicarnos oral y por escrito en francés. Sí, Luján. No, no pregunté nada, profe. Ah, pensé que querías preguntar algo. Bien. ¿Puedo decir algo? Fabricia, por favor. Profe, también tiene que ver con la postura de la boca, de las articulaciones, de los músculos. Justamente, hablando de alfabetización, tenemos que... No estamos acostumbrados a mover ciertos músculos de la boca o del paladar. Entonces, por eso la fonética al hablar se nos hace difícil a nosotros. Sin embargo, no es imposible. De eso se encarga el cerebro, inclusive cuando dormimos. Se encarga de hacer los correspondientes ajustes. Uno dice, me tengo que esforzar, más o menos que suene aproximado. Luego, de repente, ¿qué pasa? De repente hablamos en francés. ¿Cómo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Desde cuándo estoy hablando en francés? De eso se encarga el cerebro. El cerebro determina cuándo. Desde luego que, tal como yo, en calidad de docente, intento que ustedes se alfabeticen, ustedes, en tanto alumnos, hacen que el cerebro también se alfabetice. Ustedes están oficiando de docentes también respecto del cerebro, ¿sí? El cual, una vez que aprendió el sistema, se dio cuenta de cuál es la lógica del sistema, ya puede inclusive aventurarse a crear, que es el estadio al que creo que todos deberíamos propender. Conocer la lengua y luego hacer uso de ella de un modo más creativo, productivo. Profe, una pregunta. Vale. Una vez me habían comentado, por ejemplo, nosotros en digamos, los países de habla hispana, tenemos como esto de la familiaridad, ¿no? Y yo había escuchado en algún momento que, digamos, que el francés que se habla, digamos, yo hoy viajo a Francia, digo, es como mucho más formal, y digamos, como lo más informal se conserva mucho para los círculos muy íntimos. Digo, porque nosotros tenemos como una diferencia muy cultural en cuanto al contraste entre Europa y América. Que no te quepa la menor duda. Si nos retrotraemos a la historia, recuerden que durante los siglos XVII, XVIII y hasta principios del siglo XIX, el francés era la lengua predominante, no solamente en Europa, sino también en casi toda Latinoamérica. Es más, se usó como la lengua de la diplomacia para poder llegar a acuerdos ante eventuales conflictos entre países comúnmente. Se usaba el francés. Quien no dominaba el francés es como decir hoy, quien no sabe inglés, salvando las distancias, no puede salir airoso de una comunicación interpersonal. El francés debía aprenderse casi a la perfección. Si recordamos algo de historia argentina y echan mano a la famosa generación del 37 y posteriormente del 80, me refiero a 1837, 1880, todas esas personas daban por hecho que el francés debía aprenderse casi como segunda lengua, dado que ante eventuales viajes a Europa, no importa con quién se encontraran, debían comunicarse en francés, tal vez como hoy lo hacemos respecto del inglés. El francés luego fue perdiendo terreno por invasión mediática del inglés, pero fue tan importante que hasta el vocabulario de la región rioplatense
contiene muchos elementos aún hoy del francés. Y con respecto a lo que comentó Anaí, algo muy interesante, y tiene que ver con lo generacional, las generaciones anteriores a la mía inclusive, y muy anteriores a las mías, utilizan un acervo lingüístico que comúnmente una persona que tiene entre 20 y 30 años, hasta, diría yo, no conoce. No es que conoce la palabra y no la usa, directamente no la reconoce porque nunca la escuchó, nunca la vio escrita. Recuerdo puntualmente que mis abuelas usaban la palabra antuca, por ejemplo. Por ejemplo, miraban hacia el cielo y si lo veían muy nublado o amenazante de una eventual lluvia, decían, no olvides la antuca. Sí, bueno, yo asociaba eso, antuca, con lo que nosotros comúnmente llamamos paraguas. ¿Pero qué es antuca? Qué palabra rara. Era algo que mi abuela había aprendido de su madre y a su vez de su abuela. Venía de una generación mucho más anterior inclusive. Yo, sinceramente, nunca me sentí incómodo con esa palabra, pero siempre me despertó la curiosidad, pero antuca. No me suena a nada en español eso. Cuando me entero de dónde proviene esa palabra, digo, claro, por supuesto. Esta palabra se retrotrae a los principios del siglo XX. 1908, 1909, 1912, cuando el francés en las escuelas de nivel medio era lengua que debía estudiarse de primero a quinto año. Bien, está bien. ¿Pero qué es eso de antuca? La veo escrita por primera vez y veo EN guión. Al lado T-O-U-T. Y al lado C-A-S. Ahora que yo sé algo de francés, esto se lee en tout cas. En tout cas. Pero en tout cas es una locución adverbial que en francés se usa comúnmente no para nombrar el paraguas, sino para anunciar una advertencia. Es como si dijéramos nosotros, en caso de que llueva, lleva el paraguas. En caso de, en tout cas. Ahora sí, le encuentro sentido a esa palabra que nació en Francia como un modo de advertir un eventual riesgo o, ¿por qué no?, peligro, a nombrar aquello que te cubría, ¿sí?, de un eventual peligro de mojarte, tal vez. Bien. Pero ahora sí, es cuestión de saber la historia de la palabra, la historia del sistema educacional argentino. ¿Por qué se comenzó a usar el francés hace 100 años y no el inglés? ¿Por qué el inglés comenzó a estudiarse mucho tiempo después? Primero, el francés. Una lengua que sonaba dulce al oído, que se consideraba, justamente por su carácter de dulzura, ¿sí?, que tenía, era la que mejor se adaptaba a las transacciones, para evitar posibles choques y ante un eventual conflicto, la lengua francesa, aun cuando uno esté enojado, suena dulce igual. O sea que es algo medio curioso esto, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Se ha elegido una lengua porque al oído de la mayoría suena dulce. No así el alemán, no así el italiano, no así el portugués, no así el español. Tuvo que ser el francés.
Fabricia. Perdón, profe. Yo me estoy poniendo música francesa y es re dulce. No la entiendo, pero es re dulce. ¿Cómo se siente al oído? Esa es una de las principales causas porque el francés tuvo éxito en cuanto tuvo relación en su momento con la diplomacia, repito. Yo, supongamos, me encontraba, yo diplomático, supongamos argentino, me voy a Bélgica, me tengo que encontrar con un diplomático senegalés. Tenemos que hablar en francés, como lengua franca, porque justo hubo un problema de fronteras entre otros dos países, entonces nosotros, como países que no pertenecemos a la región, pero que podemos aportar una solución, nos servimos de ese idioma. Porque es un idioma que aún, repito, cuando yo me muestro enojado, no parece ser violento como lo sería el italiano, el español, el alemán, ni hablar. Sí, por supuesto, tiene que ver con eso, con esa dulzura que tiene al oído. Yo no sé si lo pronuncio bien, pero me gusta Edith Piaf. Bueno, a pesar de que Edith Piaf provenía de los arrabales, en que su francés estaba asignado por un lenguaje chabacano, malsonante inclusive, para nosotros suena espectacular ese francés. Hasta un francés que parece estar pronunciado para que uno aprenda a pronunciar el francés. ¿Cómo pronuncia la R? ¿Cómo? ¿Cómo se siente cuando pronuncia la R? Tiene un sonido particular esa R que ella pronuncia. ¿Mm? No es la R propia del francés. No la quiero decir porque no me sale. Esa característica fónica, ese efecto acústico que provocaba los sonidos de esta cantante, aceptaban, por supuesto, era una francesa más, desde luego, pero sus sonidos no son del todo francés académico. Sí, porque cuando empieza la canción, ella dice René Rian, algo de eso. Y cuando se la subtitula ahí, no coincide. Bueno, eso es otro tema. ¿Qué pasa? Dado que el francés se comunica de una manera y el español de otra, aunque ambos digamos lo mismo, las subtitulaciones o las traducciones no siempre van a coincidir. Pero estamos diciendo en definitiva exactamente lo mismo. Cambiamos, si se quiere, el material con que decimos las cosas, pero en definitiva estamos construyendo la misma casa. Gracias, profesor. Bien, ya vamos a adentrarnos. Fíjense que estuvimos echando mano un poquito a la lengua francesa, mucho a la cultura, ¿sí? Recuerden que este diplomado se llama Diplomado en Lengua y Cultura Francesas, ¿sí? Tengo que ver de todo un poco. Nos vamos a dar el lujo de acceder al acervo cultural francés y de los pueblos francófonos a través de su lengua, el francés. Y dicho sea de paso, ya hablamos acerca de qué francés vamos a estudiar. El francés parisino, profe. Bien, cuya sede alberga a la famosa Alliance Française. ¿Sí? No es casual eso, que la Alianza Francesa haya tenido su origen en plena capital parisina. Comúnmente uno asocia una ciudad capital de cualquier país con la lengua oficial. No siempre pasa eso. En este caso sí. En el caso de Francia, sí, por supuesto.
está tomado como modelo el francés parisino, que con el tiempo y a través del sistema educativo principalmente fue puliéndose. Aún hoy, chicos, se introducen reformas en la ortografía francesa en procura de una mejor adaptación de cuando se escribe a los sonidos que pronunciamos, dicen los franceses. Ellos mismos reconocen que el francés escrito todavía dista de aquello que ellos pronuncian. Por eso hay muchas reglas ortográficas en francés, porque todavía falta ajustar. Permiso, profe. Miriam. Sí, nos había pedido que averiguemos también los tipos de acentos. Sí, hablando de ortografía. Cuando hablo de ortografía me refiero a usar un determinado tipo de grafema o letra y no otro. Y signos auxiliares. ¿Cuáles son los llamados signos auxiliares? Los acentos, la diéresis. Tildes. ¿Perdón? ¿Puede ser tildes? Las tildes o los tildes, como ustedes prefieran. El acento grave, el acento agudo. Bien. Acento grave, acento agudo. ¿Cuál otro? Circunflejo. No hay problema por ahora. El acento circunflejo. Natalia, circunflejo. ¿Algún otro? La diéresis. La diéresis. ¿Algún otro? La cedilla. Un signo que acompaña a una consonante. De hecho, al formar parte de la consonante no se considera hoy signo auxiliar. Así como la cedilla o cedilla en español acompaña a la C, y siempre a la C y únicamente a la C, la virgulilla, lo digo a propósito porque creo que más de uno de ustedes no lo sabe, la virgulilla es ese trazo que acompaña a la ñ. Nosotros decimos a veces el palito de la ñ. Ese palito, aunque parezca mentira, tiene un nombre. Se llama, y con B corta, virgulilla. Profe. Luján. Sí, no se encuentra en las vocales nasales del francés, en la E, en la O, en la A. Bien, muy bien. Muy bien en la acotación ahí. Aunque les parezca mentira, esa virgulilla que está sobre la ñ del español tiene íntima relación con ese mismo signo que aparece sobre determinadas vocales francesas. ¿Para qué sirve? Para indicar la presencia de un sonido nasal. En español decimos N, pero decimos ñ. Es decir, cuando decimos ñ, estamos reforzando el sonido N. En francés, anunciamos que la vocal sobre la que aparece la virgulilla debe ser nasalizada, es decir, acompañada por algo de N. El ejemplo que yo cité hoy para la antigua denominación de paraguas es en tout cas. La primera palabra es en tout cas. Y se escribe E-N. Profe, yo cuando busqué las
aparte de lo de los acentos y todo eso, me aparecieron dos ligaduras que son la A, E y C de casa E. Perdón, repetime el ejemplo. Que cuando yo estaba buscando las características de la escritura que tenían que ver con los acentos, la cedilla y todo eso, me aparecían dos ligaduras también, además, que eran AE y CE. ¿Eso también corresponde? Vos te referís a... Uno de ellos es un sonido vocálico que se representa mediante la adjunción de dos vocales. Una A y una E. Sí. ¿Y el otro ejemplo? C de casa y la E de elefante, las dos juntas, C. Pero eso no es una ligadura. Eso es una simple combinación de consonante más vocal débil. Okay. Es raro eso. Ligadura, sí, puedo aceptarla como la unión de dos vocales o de dos consonantes, principalmente de dos vocales, y puntualmente la O con la E o la A con la E, para representar de un modo un sonido particular que se genera en esa y otras palabras. Bien, esa es otra característica, nosotros no tenemos. Bien. Bien. Una O y una E. Perfecto. Muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Por qué utilizan esas vocales pegaditas y en ese orden? Porque se da a entender que tenemos que disponer los labios como si vamos a decir una O, pero no decimos una O, decimos una E. Entonces el sonido que se genera es inexistente en lengua española. Ese fenómeno acústico que percibimos responde a que dispongo los labios, repito, como si voy a decir una O, pero engaño a los labios y pronuncio una E. Bien. Entonces, a simple vista, me muestran un texto, por más que yo nunca haya estudiado francés, me puedo asegurar que eso está escrito en francés, por esas características formales especialmente. Hay otro signo auxiliar que se usa mucho en francés. Un signo que da a entender que se ha dejado de lado una letra, pero con él intenta recordarse que en algún momento hubo una letra. Bonjour, me llamo Daniela. ¿Puede ser el apóstrofe? Bien, bien. Llamado en español apóstrofo. Apóstrofe. Sí. Bien. Perfecto, el apóstrofe. Perfecto. Bien, es una especie de comilla muy simple que se escribe entre una consonante comúnmente y una vocal, y que indica que una vocal ha desaparecido. Por ejemplo, si yo quiero decir en francés el auto, en lugar de decir le auto, se puede decir sin ningún problema, pero en francés cuando habla de corrido va a tender a decir, muy bien, Paola, loto, loto, loto. ¿Qué pasó con el sonido de la E esa? Ese le original. La E del francés, una E muy débil, desaparece de la oralidad automáticamente para facilitar la fonética al hablante. L'ouvrage, la palabra que recién citaron, bien,
en lugar de decir le ouvrage, l'ouvrage, se dice directamente. Entonces, el francés se vale de signos que me permiten detectar dónde va el acento, cómo se pronuncia una palabra, qué signo desapareció, y con respecto a las comas, tal como ocurre en español comúnmente, se utilizan para denotar pausas. Las comas en francés se utilizan, a diferencia del español, solo cuando ellas son necesarias. Nosotros cuando escribimos en español, comúnmente sobreabundamos en el uso de comas. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor. Hay muchas palabras en francés que también se separan por guiones. ¿Ese tipo de guión también es un signo que se llamaría también, tiene algo especial, un nombre especial? Por supuesto, muy bien ahí, muy bien esa consulta. El tiré guignón, se llama así en francés, o directamente tiré, es la palabra que se utiliza para nombrar ese signo. Un corto trazo horizontal que me permite dar a entender que se unieron dos palabras para generar un solo significado, o que dos o más palabras están unidas por alguna relación que tiene que ver con lo que está fuera del texto muchas veces. Sí. Fíjense ahí, en el caso, yo le voy a escribir ese en tout cas que cité hoy. Observen cómo se escribe esa. A ver si la voy a escribir acá. No, no está acá, no sé qué raro que está. No, voy a tener que escribirlo acá porque no, se ve que es una palabra muy antigua, o bien no está registrada acá todavía. A ver. Fíjense la escritura de esa palabra. Se trata de la unión de tres elementos, un, tu, ka, dado que las tres, en ese orden, aluden a una única realidad, comenzó a ser usada como sinónimo de la palabra paraguas. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor. ¿Cómo se dice eso en francés? Pas de question. Si no tienen ninguna duda, ya díganmelo. Claro, ¿qué pasa ahí? Muy bien la observación de la compañera. Los guiones hoy en francés ya no se usan. ¿Se acuerdan de los ajustes de los que yo hablé hoy respecto de la ortografía francesa? Aún hoy se están haciendo ajustes. Bueno, eso que se escribía hace 100 años de ese modo, en tout cas con guiones, hoy ya
se escribe sin guiones, porque se reconoce que es una frase adverbial. Ya no es una palabra unida de la unión de tres, en realidad. Bien, muy bien la pregunta ahí. Es decir, si ustedes van a un diccionario de francés y pretenden encontrar la palabra tal cual, raramente la encuentren de ese modo. Un, tiré, tu, tiré, ka. ¿Por qué? Porque se trata hoy de un arcaísmo, es decir, de una palabra que ya cayó en desuso, sin embargo, va a seguir formando parte de los llamados diccionarios históricos, no de los que están en uso hoy por el hablante contemporáneo. No sé si me ven mejor ahora. Me parece que estaba medio oscuro. Bien. Claro, exacto. En tout cas, repito, ustedes siempre remítanse a algún diccionario. Queda registrada la palabra, la copian y luego vayan y cerciórense. Vayan al diccionario, no tengan miedo. A ver, surgió hoy en la clase de francés este término. Ah, me voy a buscar, a ver qué otra información me da el diccionario. ¿Cómo? No la encuentro. No sé qué diccionario usan ustedes, pero un diccionario moderno raramente, repito, consigne esa palabra. Ahora, quiero dar con las tres palabras, en ese orden, pregunta de inteligencia que ustedes deben hacerse. En tout cas, de esas tres palabras, ¿cuál será la más importante? Un, tu, ou cas. ¿Qué opinan ustedes? De paso les doy un secretito que les va a permitir saberse otros secretos además. Sí. A es una preposición. Tu es un determinante. K es un sustantivo. Se le da más importancia al sustantivo, pues él me informa. Los otros elementos solo ofician de relleno, hablando mal y pronto. En tout cas. Entonces, sabiendo este secretito, chicos, van a un diccionario de francés, a la sección francés-español, si es un diccionario bilingüe, concentran su atención en el artículo K, y dentro de ese artículo, sí o sí, tiene que aparecer esa locución adverbial, cuyo significado puede ser traducido textualmente, en todo caso. En tout cas. Es como un te guste o no te guste, voy a ir. En tout cas, je, y ahí utilizo lo que resta, lo que desea agregar. En tout cas, dudas hasta acá. Lo pregunto a propósito porque quedó pendiente lo que estaba escribiendo Mónica. Sí, vos, Mónica, vos. ¿Yo? Sí, vos. Pas de cuestión. Muy bien, exacto. Ya dense el lujo de decírmelo en francés, de comunicarse entre ustedes en francés. ¿Sí? Pas
de question. ¿Saben cómo se escribe esa expresión? No sé si Mónica te animás o alguno de ustedes se anima. Por favor, para el resto de los compañeros. De lo contrario, lo hago yo. Sería P-A-S-D-E-Q-E-E-S-T-I-O-N. Bueno. La última estoy en duda, no sé si es así o con una S al final, no lo sé esa. Lo escribo para que ustedes ya lo tengan bien consignado. Esa expresión puede terminar en S o no, como lo prefieran. Si utilizan la expresión sin S, no hay pregunta. Ahora, si decimos pas de question, aunque no suene esa S, ya no tengo más preguntas. Es como si dijéramos eso. Y yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo lo digo en francés? Vamos. Tengo una pregunta. J'ai une question. La escribo. De paso cañazo, ¿no? Se la aprenden de memoria para la clase que viene. Espera un momento acá. Bueno, j'ai une question. Tengo una pregunta, ¿sí? No y lo de pude hecho viene muy al pelo esto, porque quiero que ustedes a partir de ahora pidan intervenir de esa manera. J'ai une question. O directamente, si lo desean, pueden decir une question y yo les habilito la palabra. Como ustedes prefieran. Mi duda es con la palabra, no me va a salir, pero bueno, la fenêtre. No, lo dije horrible. La ventana. Fenêtre. Bueno, igualito, perdón. Fenêtre. ¿Esa palabra tiene una virgulilla? No, sobre la segunda E hay un Sí. acento circunflejo. Bien, esa era mi duda, porque no encuentro ninguna palabra en lo que tengo, con una virgulilla. ¿Vos me podrías decir alguna? ¿A qué te refieres con virgulilla? Con el palito de la N. Va a aparecer sobre vocales nasales. Por ejemplo. Me quedó ese tema ahí dando vueltas, por eso te lo pregunto. Sí. Y yo lo dejé pasar porque veo que sos la primera que nota esto que voy a decir. La virgulilla se utiliza en ciertas palabras francesas. ¿En cuáles? ¿Alguno de ustedes sabe? Ya te respondo eso. Porque cuidado con ese signo. ¿Aparece la virgulilla en la escritura normal? Claro, esa es mi duda, me parece que no. Pero... ¿No tiene que ver con la fonética? Como para que uno la pueda... Muy bien. Como para que uno la pueda leer, que a veces se usan signos fonéticos. Pero exactamente. Ese signo se reserva solo para las transcripciones fonémicas. Por favor. No se hace uso de él en la escritura normal. Perfecto. No se nota abiertamente el sonido nasal. Lo percibo cuando alguien pronuncia la palabra. O cuando me aplico al estudio pormenorizado de la fonética francesa, me entero de que comúnmente entre corchetes aparece una secuencia de signos con algo acá arriba. Esa es la virgulilla que nosotros usamos, o mejor dicho, que se utiliza a nivel internacional para representar sonidos vocálicos nasalizados.
y lo digo así, no lo digo inocentemente. En francés no existen sonidos vocálicos nasales. Existen sonidos vocálicos nasalizados. ¿Por qué lo digo así? Eso va a ser una típica pregunta de examen eliminatorio final. ¿Qué diferencia habrá entre sonido vocálico nasal y sonido vocálico nasalizado? Una cuestión. Nasalizado porque se hace, o sea, es decir, la virgulilla hace que suene así. Ah, o sea que algo provocó que la vocal comenzara a estar acompañada por nasalización. Las vocales... Provocado por el signo, ese que le puse encima. El signo en realidad representa este fenómeno. No es que él lo provoca. Algo provoca que la vocal, que por naturaleza nunca fue nasal, en algún momento de la historia de la lengua francesa se viera afectada por ese sonido nasal. Cuidado con eso. Entonces, decir sonido vocálico nasal es decir que ya nació así en la lengua, siendo nasal. Las vocales, ninguna fueron nasales. Con el tiempo, con el correr de los siglos, experimentaron esa nasalización. Por eso lo conveniente es decir sonidos vocálicos nasalizados. Muy bien ahí la pregunta. O sea que están... Paola es la única que está atenta, me parece acá. El resto... No es que yo esté sembrando cizañas, por favor. No se preocupen, le agarramos la salida a Paola. Bien. Eso lo tienen que saber mejor que yo, porque estamos alfabetizando. Intentemos aprovechar al máximo cualquier pavadita, entre comillas, que aparezca. Hay que explotar al máximo eso. Saber bien el por qué. Si uno sabe el por qué, presta atención a los sonidos, ya entra con ventaja. Bien, ¿alguna otra consulta? Si no, nos concentramos ya en el cuadernillo propiamente dicho. Yo tengo una consulta. Vaya cuestión. J'ai une question. Decime en francés. J'ai une question. J'ai une question. La C con cedilla, no sé si habíamos dicho ya algo en la clase pasada, no me acuerdo. ¿Cuándo la utilizábamos? O sea, en francés. Comúnmente esa letra es la C, sí, que debe seguir acompañada debe estar acompañada por una cedilla para que pueda seguir sonando como una S. De lo contrario, la C puede empezar a sonar como una K. Y para el francés hace esto. No, quiero que la C siga estando ahí y que siga teniendo el sonido S. Entonces, agregamos ese signo muy bien. Muy bien, ahí está el ejemplo. Comment ça va? Esa C con cedilla. Si no tuviera la cedilla, sería comment ça va? Comment ça va? El francés quiere que esa C siga sonando como una S. Por tanto, agregan ese signo. Bien, bien. Así me gusta. Que no se queden con ninguna duda. Bien. Profe. ¿Sí te plaît? Con respecto a la Alianza Francesa, hay algo que me llamó la atención y que antes de que cambiemos
de tema, agregar, fue que fue fundada, puede ser por Pasteur, por Luis Pasteur. Eso me llamó mucho la atención, que uno de los fundadores, bueno, se mencionan varios, pero como que el que me llamó la atención fue Pasteur, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, muy bien. Fue cofundador. Sí, porque aparece dentro de los fundadores Pasteur, Ernest Renan, Ferdinand de Lesseps, Auguste Armand Colin, pero bueno, el que lo conozco más o menos, por ahí se lo conoce más, y mucho más en nuestro país cuando escuchamos hablar sobre la leche pasteurizada, por ejemplo, que bueno, ese dato que, bueno, quería agregar. Muy bien. Fíjense que uno sin querer está comunicando un saber que guarda relación con la cultura de Francia. Decimos leche pasteurizada. ¡Ting! Salta ahí un saber, aunque uno no lo reconozca al principio, si se detiene a pensar en él, o sea que algo de francés sé. Cuando digo pasteurizar, estoy pronunciando mal, pasteur, porque está mal pronunciado, pero por lo menos reconozco que tiene su origen francés. Pasteur. ¿Sí? ¿Qué significará Pasteur en francés? ¿A qué les suena esa palabra? Es el apellido de quien se dio cuenta de cómo mejorar la calidad de muchos alimentos a pasarlo por un proceso de frío y calor. Ese es el apellido de quien lo descubrió o quien los dio a la luz. Sí. De hecho, en el mismo francés, su apellido es también sinónimo de purificación, ¿sí? Pasteurización, en el ámbito de la industria, ¿sí? Pero ¿no le suena algo esa palabra? Pasteur. Les doy una pista. Ovejitas. Pastor. Bueno, entonces, fíjense cómo de un simple, sí, exacto, cómo de un simple término, Pasteur, pasa a formar parte de un apellido, de toda una familia, y a continuación, gracias a las pesquisas de un investigador, a los aportes a la ciencia por parte de este investigador, ese apellido pasa a ser sinónimo de purificación, pasteurización. Bien ahí. Y de paso cañazo. Cuando yo pronuncio esa última parte, Pasteur, veo que la palabra se escribe EU. Pero cuando voy a la fonética, me encuentro con una O que tiene pegadita una E. O sea que cuando llega el momento de pronunciar una EU en francés, tengo que recordar ese engaño que le hago a la boca. En vez de decir O, pastor, es pasteur. Emito una E disfrazada de O, ¿sí? Pasteur. Bien. Muy bien, van haciendo aportes interesantes que guardan relación no solo con el léxico francés, sino también con los aportes de Francia a la cultura en general, a la ciencia, como en este caso, al idioma. Nosotros tenemos alguna palabra que podamos usar en lugar de pasteurización, leche pasteurizada. ¿Hay alguna palabra que nosotros podamos usar? Se me ocurre leche pasteurizada. Sí, Mónica, no sé qué querías apuntar, por favor.
Sí, pero no era con respecto a esto, sino que algo que también, como hablábamos de la cultura, hablamos de lo que tiene que ver con el idioma francés, yo encontré como un dato interesante que a lo mejor aporta, que desde el año 842 después de Cristo, es la primera vez que se encuentra un escrito que está en claramente francés, que es el juramento de Estrasburgo, que lo hicieron los nietos de Carlomagno y es el primer registro que se tiene, o el más antiguo, en un idioma claramente francés, como un origen, ¿no? Que actualmente todavía estaba guardado, O parte de sea él por lo menos. que la lengua francesa, ¿por qué Data de no? muchísimos siglos, sí. Es de las lenguas romances la más antigua. Tomen en cuenta eso, porque se dice que el poema que inaugura, si se quiere, el francés a nivel europeo es la chanson de Roland, o la canción de gesta de Rolando, ¿sí? Pero eso se compuso bastante tiempo después de esta fecha. 240, dijiste, Mónica. No, 840. Ah, 840. Bueno, la chanson de Roland se compone de todos modos tiempo después. O sea que la chanson de Roland, si se quiere, es el ápice ya de la conformación de toda una lengua nueva en Europa, el francés. Entonces, cuidado, si hay registros del siglo IX, es porque ya la lengua francesa tiene más de 1000 años. Más de 1000 años de antigüedad. Muy bien, muy bien. Bien, averigüen eso, ¿no?, para el próximo encuentro. ¿Por qué se considera esa obra literaria, un cantar de gesta, como la obra fundante de la literatura francesa? ¿A qué responde eso? Y, ¿por qué no averiguar quién fue su autor, si es que lo tuvo? Profe, Brenda. cuando yo estaba investigando las palabras romanas, estas dos palabras que nos dio, Sí. salía algo sobre los templarios y la orden de los asesinos. ¿Eso se ve a lo largo de la historia o no? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Sí. No podemos dejar de lado ese tema. Exacto. Después vamos a ver de qué hablamos cuando mencionamos esta liga, si se quiere. En principio eran sacerdotes. Porque Sí. me pareció muy interesante la historia y todo. Sí. Y ya vamos a ir también a echar manos a los famosos 3 mosqueteros, no sé si les suena. ¿Bien? Entonces, todo ese saber lo proporciona Francia desde su humilde posición en Europa. Hablando irónicamente, ¿no? Vamos a la página 4, y lo digo ahora en francés. A la page 4. Profe, María. disculpe, yo hoy recién me incorporo al curso, es mi primera clase, y no tengo ningún apunte, no sé si lo tenía que mandar por mail o sea... Se trata, yo te lo puedo reenviar ahora, o si alguno de ustedes lo puede hacer en este momento, mejor. Se trata de este manual. De francés, je activité. Está en el grupo, será cuestión de... Se puede imprimir, ¿verdad? Sí, yo había subido el plan de estudios del diplomado. Inmediatamente después, el cuadernillo. Ah, ¿en el grupo de WhatsApp? A través del grupo de WhatsApp. Ah, bueno. Lo subí a propósito por si ustedes quieren tenerlo impreso. No, Sí, no hace yo falta. quiero.
Es más fácil. Sí, sí, sí. Bueno, pensaba que lo iba a enviar por mail, por eso se lo pregunté, perdone. A ver, denme un minutito, los voy a volver a enviar para aquellos que lo necesiten entonces. Así podemos continuar al mismo tiempo. A ver. Ahí está, ahí alguien lo envió. Jessica lo envió hace unos minutos. No, recién. Jessica, Lorena, María, nos enviaron el mismo. Bueno. Y es plan de estudio. Ahí lo voy a imprimir entonces para la próxima clase. Gracias. Sí, sí. De todos modos, si querés, podés usarlo. A ver. Sí. Un poco práctica con la informática, por ahí sí se puede ver y yo no lo veo. Sí, eso es, después de cada uno lo usa como lo desee. Tiene sus ventajas y sus desventajas tenerlo impreso. La ventaja es que uno puede, sobre el apunte, si lo desea, anotar sí. una observación, o agregar alguna nota, o indicar alguna fonética, en principio algo casera. Y la desventaja es que me junto a estudiar con alguien y tal vez si fui a la casa me lo olvidé y lo borré después de la computadora. Bueno, esa es la desventaja. Es poco probable que eso ocurra, pero... Vamos a la primera unidad, llamada la maison. La maison. Vayan fijándose en todo este vocabulario porque se las trae. Hijo, ¿cómo te va? Bueno, lo aprovecho. Está muy... Ya. Donc, la maison. ¿Por qué pronuncié de esa manera la segunda palabra? Maison. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo sé yo que tengo que pronunciar esa palabra de ese modo? Supongamos que nunca la vi escrita o es palabra nueva y sin embargo sé cómo pronunciarla. Maison. ¿Cuántas reglas hay acá? ¿Cuáles son? Y leemos fino, sepamos mucho. Puede ser, hola Laura, la segunda sílaba de maison suena nasal porque termina en N. Esa es una de las... ¿Particularidad de francés?
No, porque se pronuncia como la nuestra. Pasamos a la siguiente secuencia. Vemos una A seguida de una I. ¿Qué tengo que saber yo de eso? Que la A acompañada por una I en la misma sílaba, ¿cómo suena? O. Como una E. Como ¿O una una E. O? Como un E. Es de hecho la E más abierta francés. El francés tiene varias Es. La E más abierta es esta justamente. E. Por eso yo la llamo la E guachiturra. Vieja. Entonces, acuérdense de eso, por favor. Luego aparece una S. ¿Cómo suena esa S? Maison. ¿Más arrastrada? ¿Suena más? ¿Tiene algo de particular esa S? ¿Cómo la Suena más Suena percibe? como un zumbido, como una Z. Muy bien, Mónica. ¿Por qué la S suena de ese modo? Porque se encuentra ella entre vocales. Ahí está. Luego, ¿cómo suena la O? ¿Nasal? La pobre O se tiene que hacer cargo de esa N que no se quiere emancipar de la palabra. Te vas de acá, le dice la N. Y la N le dice, no me voy nada. Bueno, está bien. Cargo con vos. Maison. Maison. Muy bien. ¿Qué pronunció? Fabricia. Así yo. Muy bien. A ver, otra vez, por favor, a ver. Maison. Bien. Maison. Mónica, quiero escuchar tus sonidos perfectos, franceses y envidiables. Vamos. No, on n'écoute pas. No, activa el micrófono. Pardon. La maison. La maison. Bien. ¿Quién más se anima a leer en un perfecto y envidiable francés esa palabra? Maison. María. La maison. La maison. Perfecto. Bien. Anaí, ¿te animás en un perfecto y envidiable francés? Oui. La maison. Bien. La maison. No. Recuerden lo siguiente. Los sonidos franceses en una mujer se perciben mucho mejor que en el varón. Nosotros los varones las llevamos a perder, si se quiere, porque tenemos las cuerdas vocales más gruesas y tenemos que esforzarnos un poquito más. Y por forzarnos, digamos, grosso modo, deformamos un poquito algunos sonidos. En la mujer, por el contrario, sale mucho más naturalmente, mucho más fluidamente, mucho más dulcemente. Bien. Entonces, fíjense cuántas reglas hay acá. La AI es un falso diptongo. ¿Por qué digo esto? Porque veo un diptongo escrito, pero al momento de pronunciarlo, pronuncio solo una vocal. Segunda regla, la S suena como el zumbido que produce el aleteo de una abeja. ¿Por qué? Porque ella se encuentra en posición intervocálica. Tercera regla, o tercer efecto que vemos acá. La O se ve nasalizada, porque esa N no quiere irse de la palabra. Maison, maison. ¿Quién se anima a leer la primera línea? ¿Ninguno? Bueno, perdón, Anaí, sí. Pero no sé nada. Lo leo como me parece Creo a que mí. estamos acá para aprender. Ok. Le trois. Menos mal que lo sabe, ¿eh?
Menos mal. La chi- Le toi. Le toi. el comportamiento de mis labios principalmente. Le toi. le toi. Bien. Regla. Primera regla. La E final en monosílabos suena siempre debilitada. No es E del español, no es E, es le, una E, pero debilitada, por dar término a un monosílabo. Anoten eso, sean vivos. Por algo les digo esto. ¿Sí? Luego, toi. Acá hay dos reglas. Toi. La T primera suena como la T del español, no hay ningún inconveniente en eso. Pero me encuentro con una secuencia vocálica. En este caso es O, I. Seguida de una I. En la misma sílaba, debo recordar ese UA. UA. Tua. Tua. ¿Y qué pasa con la T final? No se pronuncia. No se pronuncia pas. No se pronuncia. En la general ahora, las consonantes francesas finales tienden a no pronunciar. Bien. Fíjense cómo una misma letra, la T en este caso, puede representar un fonema o no. Siguiente palabra. La siguiente, Por favor, Anaí. la cheminée. La cheminée. Cheminée. Ahora, ¿yo pronuncié bien esa palabra? Yo dije la cheminée. La pronuncié muy mal. ¿Por qué? Ahora la pronuncio bien, a ver si perciben la diferencia. La cheminée. La cheminée. La cheminée. Cambiaste el acento. Al principio, No cambié. o- Respeté el acento. La E Cheminée. está debilitada y después ya no. O sea, la debilitaste, la E. ¿Más cerrada la E puede ser? Directamente no la pronuncié. Pasé de la sh a la m. Cheminée. 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 ¿Cuál será la regla acá? Hay una primera regla. CH en francés, ¿cómo suena? No tiene que haber un acento para que se pronuncie la E. Justamente, por eso los franceses requieren una tilde, un acento gráfico. Como esta E no la tiene, ella es muda. La última también. Exacto. Cheminée, cheminée. Regla. CH en francés suena sh. Es decir, pronunciamos el típico sonido que usamos para pedir silencio. Shh. Cállense ustedes. Shh. Cada vez que yo veo una CH, debo recordar ese sonido. Shh. La E, al no estar acentuada, no se pronuncia pas. No suena. Y la E al final, fíjense que hay dos Es consecutivas. La primera está con una tilde, esa sí suena. Y la otra no suena. ¿Ves?
cheminée, es cheminée, cheminée. Profe, cuando hay dos vocales siempre se pronuncia una sola. Patricia, tenés un 11. Anoten. Muy bien. ¿Patricia o Fabricia? Perdón, Fabricia, leí mal. Ahora corrí con en las anotaciones. 12 entonces, profe. 12:50. No lo vamos a achicar. Siguiente palabra. ¿Quién se anima? Recuerden que el acento en francés tiende a estar en la parte final de la palabra. Tiende a estar. Yo me animo si quieren. Vamos, Paola. La terrasse. La terrasse. La terrasse. Perfecto. Ahora, ¿por qué la E primera se pronunció plenamente? Yo dije terrasse, terrasse. Ahí sí la pronuncié plenamente. Pero ¿cómo, Miguel? Vos nos acabás de decir que esa E tiene que tener algún signo a través del cual yo sepa que debe estar pronunciada plenamente. Y acá la pronunciaste igual. ¿Cómo? Por la Porque fuerza que está da seguida, perdón, porque está seguida de una consonante la E. De dos consonantes. Bueno, de dos consonantes. Claro. Ahí está. Esa es la clave. La E, al estar acompañada por dos consonantes, comúnmente es la misma consonante duplicada, suena ella plenamente. Terrasse. Sí, la última palabra por hoy. ¿Quién se anima? ¿Puedo probar que siempre me cuesta como relacionar? Le Por favor. balcón. Perfecto. Ah. Le balcón. Le Es balcón. balcón. Le balcón. Perfecto. Hay una N al final que no se pronuncia plenamente. El que no pueda pronunciarse plenamente, la N hace que la O cargue con ella. Por eso la O se ve nasalizada. Balcón. Balcón. Es similar a cuando decimos mesón, la última parte. Maison. Exactamente el mismo sonido. Maison. Muy bien, muy bien, muy bien, Mónica. Profe, Miriam. le o le. Le. Recuerden que la E final entre monosílabos debilitada. Le es le toi. Le con. Hasta que nos acostumbremos, va a seguir sonando una E del español. Luego con el tiempo ustedes van a hacer los ajustes. Le balcón. Le toit. Bien, gente. Por hoy nos despedimos, así que tienen tarea. Repasen todo lo que dimos porque hoy iniciamos la primera unidad, la maison. Al término de la cual se va a tomar un parcialito. Entre todos lo hacemos, así vamos entrenándonos para el examen final. Si nos entrenamos de esa manera, el examen final va a ser una pavada, porque es más de lo mismo. Así que por eso no se preocupen. Intenten asistir a todas las clases, por favor. Tomen nota. No sé si alguno de ustedes graba las clases. Yo no tengo ningún problema de que se grabe, al contrario. Si las quiere compartir en el grupo, tanto mejor. De lo contrario, tomen nota de cuánto se dice, de cuánto surge en los encuentros. Nos saludamos en francés. A bientôt.
Aviento. Aviento. Aviento.